Bueno, el Señor les bendiga, hermanos y hermanas de Aguaiba, de una manera especial. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí en su casa otra vez, poder aprender y poder ser enriquecidos con su palabra. Izquierda o derecha es el tema que tenemos para esta noche con la ayuda de Dios. Hemos orado que el Espíritu Santo nos asista en esta hora, de que su presencia está en medio de nosotros y abra nuestro corazón. Entonces, sin más, bueno, preámbulos, vamos a comenzar. ¿Derecha o izquierda? Pero antes de comenzar, quisiera decirle al pueblo colombiano y a todos los que puedan ver este video, de que hay una profecía para Colombia. Y rápidamente paso a contarles. Una profeta reconocida dentro del pueblo cristiano, que muchos de ustedes conocerán, de hecho publiqué el video por Facebook. Mientras está orando por Colombia, el Señor le revela que debemos de entrar en ayuno y en oración, porque algo tremendo se aproxima para Colombia. Ella dice que una de las señales es de lo que está pasando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Quiero dar a entender algo. Con esto no estoy apoyando, o cómo diríamos, o no apoyando al presidente Álvaro Uribe. Lo que digo es que ella dice que la señal es que esto que está pasando con el expresidente Álvaro Uribe es una señal de que se aproxima algo fuerte para Colombia. Así como pasó en países como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, usted ya entiende de lo que le estoy hablando. Entonces quiero en lo que digo ser muy objetivo. Entonces ella dice, oremos y ayunemos, porque grandes cosas se avecinan para Colombia. Y si el candidato que tenemos hoy, si el presidente que tenemos hoy vuelve a ser reelegido, ella recibía y lo decía, de algún momento a otro van a cambiar las cosas así como cambiaron en los otros países, ustedes se dieron cuenta, y una de las primeras cosas que van a hacer es que van a cerrar las iglesias y van a meter a los pastores a las cárceles. Si alguno de ustedes ha leído el libro Torturado por Cristo o Cristo en las prisiones comunistas, sabrá qué es lo que empieza a pasar cuando el comunismo entra en una nación y cómo deja una nación y lo que pasa. Entonces, urgente, oremos por Colombia y que el Señor levante un líder que pueda hacer frente a lo que está tratando de imponerse o lo que están tratando de imponer en nuestro país. Entonces vamos a orar y a estar muy pendientes de eso. Amén. Bueno, entramos aquí entonces al tema que nos corresponde esta noche. ¿Derecha o izquierda? Antes de leer la Biblia, porque le voy a mostrar unos versos que tal vez no los había visto de la siguiente manera, primero quiero hablarle un poquito acerca de lo que fue la Revolución Francesa. Y usted me dirá, hermano Daniel, venimos a aprender es de Dios, venimos a aprender de su reino, venimos es a aprender de la palabra de Dios, que tiene que ver la Revolución Francesa. Le voy a suplicar que por favor me permita, en el nombre del Señor, le voy a suplicar que por favor me permita tiempo, me permita paciencia para que yo pueda hilar mi pensamiento y pueda ver esto porque es tan importante. Amén. Primero, le quiero dar como una antesala de lo que es el tema, la derecha y la izquierda. Eh, este concepto de derecha e izquierda comienza siendo literalmente un lugar, escuchen esto, porque hoy solamente está como una posición ideológica o un partido político, ser de derecha o izquierda. Pero ¿cómo surge? Literalmente, escuche esto, comienza siendo un lugar donde se sentaban en la Asamblea Nacional Constituyente en Francia, que ya le voy a explicar qué es. Cuando, cuando empieza a haber en Francia esta revolución donde el pueblo se levanta debido a la crisis económica que tuvo Francia, había hambres, el pueblo, el bajo pueblo era el que le tocaba pagar impuestos altos, había deudas por guerras, surge entonces ideas promovidas por la ilustración, entonces empiezan a haber muchos pensadores que tal vez usted los haya escuchado en la universidad o en el colegio, que promovían la igualdad, los derechos. En ese tiempo, por causa de todo esto que estamos hablando acá, se intenta hacer como un cambio. En Francia lo que había era un monarquismo absoluto, es decir, el rey era el que gobernaba
era el que dictaba las órdenes. Entonces resulta que el pueblo estaba en crisis. Entonces se levanta el pueblo y el pueblo provoca una revolución en donde dice, venga, las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que cambiar. Entonces, para no hacerle tan largo el cuento, la cuestión es que en todo este proceso eh, se mata al rey, se ejecuta al rey, se ejecuta a la reina. En todo este proceso el pueblo pues buscaba una especie de libertad, buscaba igualdad de derechos, buscaba una vida mejor de lo que estaban viviendo. Y resulta que entonces el pueblo eh, comienza a construir algo que se llamó la Asamblea Nacional Constituyente, que ¿qué era lo que pretendía? Mejorar Francia, mejorar la calidad de vida de todos, en igualdad de derechos, en igualdad de libertades, que todos tuvieran ¿qué? Oportunidad. Entonces resulta que en ese contexto que le estoy hablando es donde nace la derecha y la izquierda. Entonces resulta que en la Asamblea Nacional Constituyente que representaba al pueblo de Francia, a la derecha, porque le dije que comenzó siendo un asiento literal, a la derecha se sentaban todos aquellos que defendían al rey, que defendían la religión, el orden tradicional, con cambios lentos. Ellos decían, bueno, sí, tengamos una monarquía, pero tengamos una monarquía moderada, una monarquía con leyes, ¿cierto? Que también se piense en el pueblo, y ellos defendían esa parte. A la izquierda de la Asamblea Nacional Constituyente, que era la que estaba ahí como encabezando la reforma, esta revolución, se sentaban los que querían pues igualdad, soberanía popular, cambios rápidos, incluso los que pensaban abolir lo que se conoce como la monarquía absoluta. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien o no vamos bien? Entonces, quiero que comience pensando, que comience entendiendo, perdón, lo siguiente. De que derecha e izquierda nacen de algo literal. Dos asientos que se tenían alrededor de la Asamblea Constituyente. Unos promoviendo la monarquía, pero con cambios, con una constitución, con leyes y derechos que también salvaguardaran al pueblo. Y otros a la izquierda que sí querían un cambio rápido, que querían una igualdad, y aquellos que querían incluso abolir ¿qué? La monarquía. Entonces ahí está establecido estos dos conceptos, izquierda y derecha, que con el tiempo ya se vuelve más una posición ideológica a un partido ¿qué? Político. Resulta que investigando y yendo a la historia y mirando, usted termina por darse cuenta de que termina ganando después de que se ejecuta al rey, porque vieron pues que el rey como que los iba a traicionar y que hubo un complot para aliarse con otros reinos y venir a hacer una represión contra los que estaban haciendo la revolución. Gana la izquierda radical, liderada por los jacobinos, que eran los de izquierdas, que eran los de izquierda más hermano y hermana más radicales. ¿Y qué hacen ellos? Ellos comienzan a, a destruir. Se conoce como la época del terror. Los líderes más extremistas de la izquierda no se conformaron con establecer una república. ¿Sabe qué comenzaron? Comenzaron a perseguir y a ejecutar a cualquiera que no pensara como ellos. Y es aquí donde quiero entonces empezar la predicación. Hay un escritor cristiano muy famoso, si usted tal vez ha visto la película o ha leído el libro de las crónicas de Narnia, él es el autor, es cristiano, dijo lo siguiente que me pareció, hermanos, muy importante. Y dice lo siguiente: de todas las tiranías, una tiranía sinceramente ejercida por el bien de sus víctimas puede ser la más opresiva. Es mejor vivir bajo varones ladrones que bajo omnipotentes entrometidos morales. ¿Qué quiere decir él con esto?
La crueldad del varón ladrón puede dormirse. Su codicia puede en algún momento saciarse. Pero los que nos atormentan por nuestro propio bien, nos atormentarán sin fin porque lo hacen con la aprobación de su propia conciencia. ¿Qué quiere decir C.S. Lewis con lo que acabé de leer? Está diciendo que el tirano más peligroso no es el que actúa por codicia o maldad, sino el que cree hacer el bien, porque su conciencia le da una justificación inagotable. Es decir, esa persona no se va a detener, no tendrá remordimiento, porque cree que está salvando, educando, reformando a otros. ¿Para qué? Para su bien. Es así como usted va a ver que gobiernos imponen visiones morales del bien común a la fuerza, como ocurrió con la extrema izquierda en Francia. Llegaron al punto incluso de matar a sus compañeros que estaban en la izquierda por no pensar como ellos. Usted se da cuenta que religiones institucionalizadas oprimen en nombre de Dios y creen hacer bien. Jesús dijo, llegará el tiempo en el que os matarán y el que os mate pensará que rinde culto y servicio a quién, a Dios. Activismos radicales que callan al otro por justicia. Personas comunes que destruyen relaciones por el bien. Entonces, mire para dónde voy. ¿Por qué una persona que entre comillas trabaja por el bien común del pueblo es el peor tirano? Porque en realidad hablamos de que el peor tirano es el que busca su causa. Escúcheme muy bien. Y sobre esto quiero predicarles hoy. Y ya vamos a leer la Biblia. Y usted va a ver si hay que estar a la derecha o hay que estar a la izquierda. Hay personas que creen hacer el bien porque es su causa, es su deseo. Entonces se justificarán a sí mismos moralmente. Por ende nunca se va a sentir mal por lo que hacen. Y nunca van a dejar de hacerlo. Y lo peor es que creen que Dios y la historia aprueban lo que ellos están haciendo. Esta es una gran advertencia. Escúchenme, pueblo de Aguaviva, pueblo de todas las naciones que puedan ver este video. De que lo peor que nos pueda pasar es el poder disfrazado de virtud. El poder disfrazado de virtud es lo peor que le pueda pasar a una nación, a una persona, a una familia, a una comunidad, a una institución. En otras palabras, nada produce más miedo sino a esa persona que cree tener razón absoluta y actuar por tu bien, porque nunca se detiene ni se corrige. Entonces, quiero empezar a hablarles de cómo nuestro ego y nuestro yo puede defender su causa, que a nuestro parecer moralmente está correcta, y es justificable. Y cómo esto en realidad puede estar apartado de la verdad y del corazón de Dios. Por eso quiero hablarle de derecha y de izquierda. Amén. Entonces vamos a empezar en la Biblia. Y quiero colocar un ejemplo de esto que sucedió y que pasó en la Biblia. Acompáñenme por favor al libro de Job capítulo 42, versículo 7. Libro de Job capítulo 42, versículo 7, que dice de la siguiente manera. Dice, y aconteció que después que habló Yahweh o Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se ha encendido ¿contra quién? Contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo ¿qué? Job. Ahora pues tomen 7 becerros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocaustos por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, ¿como quién? Como mi siervo Job.
Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamanita, e hicieron como Yahweh les dijo, y Yahweh aceptó ¿qué? Su oración. Entonces présteme atención. Yo tengo que reconocer que cuando yo empecé a leer el libro de Job y empecé a escuchar el discurso de los tres amigos, que muy elocuentemente y teológicamente lo logran organizar, yo digo, Job está mal. Yo no sé si a usted le pasó cuando leyó el libro de Job, pero yo dije, oiga, qué tremendo estos tres esos exhortando a este sinvergüenza de Job. Y sí, tienen razón. De hecho, muchas de las predicaciones que a veces hacemos ante el pueblo es tomada del libro de Job, de los discursos de ellos tres. Y usted ve que están usted ve que están hablando en nombre de quién? En nombre de Dios, contra Job. Ahora, cuando usted va al final del libro y se encuentra con este pasaje, se da cuenta que incluso predicaciones que nos han dado desde los altares ha sido basada en lo que dijo Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamanita, a los cuales el Señor reprende y les dice, ustedes no hablaron de mí lo recto, como mi siervo Job. Y esta es una de las cosas, hermanos, más poderosas y tremendas que podamos aprender. Porque los amigos de Job hablaron en nombre de Dios para defender ¿qué? Su visión y sus conceptos acerca de Dios. Hablan desde la necesidad de tener razón y de defender su teología. Hablan desde la necesidad de ordenar al mundo a su manera, bajo el paquete o bajo el poder disfrazado de la virtud de que te hablamos, Job, en nombre de Dios. Ellos llegaron a la conclusión teológica de que si Job estaba sufriendo, debía ser porque Job había ¿qué? Pecado. Ojo, porque a veces la lógica nos va a traicionar. Escúchame, pueblo. Espero que esté hasta el final de esta predicación. La causa de ellos, subrayé esto, era mantener su sistema de justicia intacto. Hermano, en otras palabras, no estaban defendiendo a Dios, defendían su visión de Dios, que es muy diferente. Y esto no se aplica solo al ámbito religioso, va a ver cómo se aplica en todas las áreas del mundo. Entonces el Señor, ¿qué hace? Los reprende y le dice, ustedes no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. De ahí que nosotros como líderes, si el Señor tenga misericordia de nosotros, y nosotros como líderes nos preparemos y vayamos a la intimidad y conozcamos al Dios de la Biblia. Porque más nos vale que hablar en nombre de Él y ser hallados falsos, no hablando lo recto. Aunque nuestra teología tenga lógica y sea razonable para nosotros. Porque hablar de Dios y por Dios sin conocer su corazón es una forma de tiranía espiritual. Voy a repetir esto. Hablar en nombre de Dios y por Dios sin conocer el corazón de Él, hermano, esa es una forma de tiranía espiritual. Aunque parezca piadosa. Pero esa es una forma, hermano y hermana que me está escuchando, de tiranía espiritual. Hello. Es una forma de tiranía espiritual. Aunque parezca piadosa. Y estaba pensando en eso y yo decía, bueno, ¿se puede defender la causa de Dios sin conocer el evangelio del reino a plenitud? Mire cómo estamos aquí metidos nosotros como creyentes en ser diligentes, solícitos y crecer en el conocimiento de Él para poder hablar de Dios. Y lo más tremendo es que ahora todo el mundo habla de Dios. Lo más tremendo es que ahora abundan los canales en internet, en YouTube, en TikTok, en Instagram, y todo el mundo está como los tres amigos de Job hablando en nombre de Dios. Pero usted se puede dar cuenta por el Espíritu Santo que justifican sus causas y su visión de Dios. A mí me impresionó mucho lo que dijo una vez el pastor Carlos Barranco, cuando él tiene una visita en el cielo y lo lleva un ángel, y bueno, no me acuerdo exactamente qué ángel era, pero le dice, mira, en este libro nosotros anotamos cada uno de tus mensajes que predicas a la iglesia. Estoy parafraseando. Él dice, hermanos, a mí me entró un temor dentro de mí y solo pensaba, Señor, que no me haya equivocado. Señor, que haya dicho las cosas bien, porque
Y él cita el verso donde dice que de toda palabra que hablen los hombres, ociosa los juzgará Dios. Y no es solo las ociosas, sino que de toda palabra que nosotros daremos cuenta a Dios. Entonces, hermanos, esto que le pasó a los tres amigos de Job, que a propósito, repito, hay que examinar bien lo que ellos dicen porque ahí hemos sacado predicaciones, pero Dios los reprende. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Necesitamos conocer el Evangelio, pero para conocer el Evangelio necesitamos conocer el corazón de Dios. Sin conocer a plenitud, hermanos que me están escuchando y gente de las naciones, sin la revelación del Evangelio del reino, lo que defendemos no es a Dios, sino nuestra idea de Dios. Por eso creo yo que los escritos de Pablo son muy confiables, porque él dice, miren, esto lo recibí por revelación. Y es más confiable, porque usted puede recibir el Evangelio de un hombre, y amén, puede haber confianza. Pero a veces hay hombres que están impartiendo el Evangelio no conociendo al Dios del Evangelio, sino que fueron preparados por argumentos razonables, lógicos y teológicos de otro hombre que tal vez tenía una visión de quién es Dios o qué es el reino. Y esto tiene que llegar por revelación. Y lo tremendo es que nuestra idea de Dios, hermana Ruth, puede ser nacionalista, ideológica, religiosa, emocional, moralista, incluso cristiana en apariencia, pero sin la cultura del reino. Hello. Entonces necesitamos entender todo esto. Si no, lo que vamos a hacer, ¿qué va a hacer? Vamos a confundir toda causa buena con la causa de Dios. Hermano, mire, hoy vemos muchas causas que usan, ¿sabe qué tipo de lenguaje? Mire, justicia, inclusión, libertad, identidad, derechos. Pero usted termina dándose cuenta que en nombre de ese lenguaje nos están vendiendo simplemente la causa para el beneficio de una persona, de un grupo, de una institución. En medio del lenguaje que aparenta ser verdadero. Y debemos de llegar a comprender que el reino no se mueve solo por principios abstractos, sino por el rey mismo y su espíritu. Entonces, usted tiene que empezar a conocer, y quiero predicar esto al pueblo de Dios porque usted tiene que discernir. Tenemos que discernir lo que está pasando en Colombia y en el mundo a la luz de lo que dice la Biblia. Entonces, uno de los primeros pilares que vamos a trabajar esta noche es que el Señor Jesús, en primer lugar, no vino a apoyar ninguna causa humana. Y acá hay un texto muy interesante, porque cuando el ángel del Señor, y vamos a leerlo, quiero que me acompañe allá. Amén. Quiero que me acompañe por favor al libro de Jueces capítulo 5, versículo 13. Sí, Jueces capítulo 5, versículo 13 dice lo siguiente, y lo voy a colocar ahí para que los hermanos lo puedan leer. Mire, perdón, Josué, hermanos, Josué, me equivoqué. Josué capítulo 5, versículo 13, mire lo que dice. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aquí usted puede ubicar en cualquier parte, ¿eres de la derecha o eres de la izquierda? ¿De dónde eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Sabe qué le responde él? Él responde, no, como quien dice, de ninguno de los dos. No, mas como príncipe del ejército de Yahweh, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Hermanos, aquí hay una gran revelación. Présteme mucha atención. ¿Qué le responde el ángel? ¿Cómo que viene? ¿Como de los de Israel o como de los enemigos de Israel? ¿Cómo viene él? ¿Como príncipe de qué? Del ejército de Yahweh. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Entiende usted
¿Cuál es el pensamiento, el corazón del Señor de los ejércitos? Porque ese es el partido al cual usted tiene que pertenecer, si lo hablo en esos términos. Usted no está llamado a apoyar ningún partido humano, ni en pro de que crezca lo humano. Usted está apoyando, usted está llamado a apoyar y hacer que este reino del Señor de los ejércitos sea establecido ¿en dónde? En la tierra. Y de eso vamos a hablar. Si el Padre lo permite, mañana vamos a ver la siguiente revelación. Para mí es revelación. De que usted pueda entender que para que haya justicia en el mundo, de que para que haya verdad en el mundo, los líderes de las naciones no solamente tienen que ser presidentes o reyes, sino que también tienen que ser, ¿sabe qué? Sacerdotes. Por eso es que está escrito en Apocalipsis que Él nos ha hecho, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Es por esta razón que la política o el rey o el presidente que no sabe ser sacerdote para Dios, terminan fracasando. Todas las instituciones de gobierno o los hombres que no saben ser sacerdotes para Dios, terminan fracasando. ¿Y sabe quién nos ha dicho eso? La historia. Terminan fracasando. Entonces va a entender el papel de Melquisedec y por qué Jesús es rey y sacerdote y por qué son reyes y a la vez sacerdotes los que van a gobernar con él en el milenio, lo voy a decir así, como presidentes para las naciones cuando gobiernen con justicia. Y eso mañana lo vamos a ver. Cómo el Señor es tan tremendo. Y también vas a entender cómo se necesita no solo ser sumo sacerdote de Dios o ser sacerdote del Dios Altísimo, sino que también tienes que aprender a ser rey, porque los dos van muy ligados. Y vas a comprender que como también la historia nos enseña que cuando la iglesia también tuvo el poder político, pero siendo entre comillas sacerdocio, pero alejado del corazón de Dios, el mal que trajo sobre la historia y sobre la tierra. Pero eso va a ser otro tema. Entonces, lo primero que le quiero decir con este verso es que de que estamos llamados a estar en favor del reino. Y usted tiene que aprender a discernir eso, porque hermano, si usted no tiene discernimiento, usted puede luchar contra el mar y estar del lado del sistema del mundo. Como Pedro cuando le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerda? Entre comillas estaba luchando contra el mal, pero estaba del lado del mundo. Usted puede defender la moral y ser un fariseo. Anote eso. Apoyar la justicia y ser un enemigo de la cruz. Predicar libertad y estar esclavizando las almas de las personas. Hello. Entonces, a la luz de eso, yo quiero que examinemos algunos versos que nos hablan de derecha y de izquierda. De hecho, yo llegué a pensar con los versos que tenían, no lo estoy afirmando, pero yo decía, Señor, ¿será que cuando tú nos hablas de derecha e izquierda, porque estaba antes de Cristo, la Biblia empieza a hablar de esos términos, Señor, nos estarías hablando de cosas que iban a pasar proféticamente en el futuro? Acompáñeme a mirarlo y después vamos a terminar viendo desde la perspectiva de Dios qué significa la derecha o estar a su derecha. No humana, repito, sino desde la perspectiva de Dios. Pero antes, miremos qué nos dice la Biblia sobre la derecha e izquierda y quiero comenzar en el libro de Éxodo 14, 29. Libro de Éxodo capítulo 14, versículo 29 y dice de la siguiente manera. Dice, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha y ¿a dónde? Y a su izquierda. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla ¿de dónde? A la orilla del mar. Vamos a seguir estableciendo este principio, que no has sido llamado a quedarte en ninguna posición ni causa humana, aun cuando sea en nombre de Dios y esté disfrazada de virtud. Y pocos logran distinguir este engaño.
hay ideas, propósitos, objetivos, metas y justos que se hacen incluso en iglesias cristianas en nombre de Dios. Y no necesariamente es la voluntad del Padre. Entonces tienes que discernir para no ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino pasar en medio del camino de la vida sin girar a ninguno de los dos lados. Mire, le voy a dar algunos versos rápidamente. Deuteronomio 5:32 dice: mirad pues que hagáis como Yahweh vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Mire eso, ni a diestra ni a siniestra. Josué capítulo 1 versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Siempre en el camino de la vida estará a la derecha y a la izquierda del mundo. Y tú tendrás que tener el discernimiento y la prudencia de mantenerte en el camino y no dejarte engañar. Proverbios 4:27 dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Aló? Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Entonces, en este ánimo, hermanos, empecé también a investigar a la escritura. El corazón de Dios, ¿cómo lo podemos ver? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y empecé, le digo, estos conceptos de derecha e izquierda están, pero de una manera diferente en las escrituras. Y me encontré cosas muy interesantes. ¿Le gustaría a usted aprender cuál es la derecha de Dios? ¿Cuál es su postura sobre muchas cosas que pasan en el mundo? Como, ¿qué piensa Dios sobre el sistema de gobiernos que hay en el mundo? ¿Cuál es la moral o la justicia de Dios? Entonces lo vamos a mirar. Vamos a mirar cuál es la derecha de Dios. Mateo 27:38. Mire lo que dice. Voy a mostrarle la derecha que aprueba a Dios. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. ¿Aló? Uno a la derecha y el otro ¿a dónde? A la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Ahora, usted sabe la historia. ¿Qué le decía el que estaba a la derecha? ¿Qué le decía el que estaba a la derecha? Le decía: Señor, acuérdate de mí. ¿Cuándo qué? Cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le decía al de la izquierda? ¿Se acuerda que le injuriaba? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y no salvas a quién? A nosotros. Entonces vas a aprender a reconocer que desde la perspectiva de Dios, los que están en la derecha son aquellos que tienen una condición de ¿qué? De humildad, y aprenden a reconocer ¿qué? Su justicia, y apelan a su amor y apelan a su perdón. Es el primer verso que vamos a mirar en la noche. Segundo, Mateo 25:33. Este es espectacular y quiero que lo disciernan. Dice: entonces el rey dirá a los de ¿quién? A los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer,
Estuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. ¿Ya dónde irán los justos? A la vida eterna. Aquí la posición de la derecha, ¿sabe qué lo dio? La manifestación del servicio y del amor. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús les enseña y les dice, miren, ustedes han visto cómo los gobernantes de las naciones se enseñorean de quién? De ellas. Pero entre ustedes no será qué? No será así. Aló. Y les da una gran lección que yo quiero que la leamos en estos momentos. Porque viene la mamá de los hijos de Zebedeo y le pide que sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. Mire. Libro de Mateo 20, 21. Mire lo que dice. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro ¿a dónde? A la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. ¿Por quién? Por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas qué? Potestad. Aquí está la clave, hermanos. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será ¿qué? Vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí usted empieza a conocer el corazón de Dios con respecto a lo que es la derecha. Y la izquierda, desde la perspectiva de estar en su reino. De cómo todo se trata de qué? De servir a los demás. Se trata de ir por la causa de mi hermano. Se trata de no ir por mi ego, por mi yo. Lo que hablábamos en la predicación pasada. Se trata de ir por mi hermano. De servir. Y les platicaba, hermanos, sobre lo de la Revolución Francesa, porque como los que estaban buscando libertad, derechos, los que estaban buscando igualdad, terminan haciendo una tiranía peor y termina, y usted lo puede googlear y buscar en los libros de historia, en lo que se conoció en Francia como la época del terror, donde cualquiera que no pensaba igual a ellos, lo terminaban matando. Entonces te das cuenta que simplemente estaban defendiendo ¿qué? Su causa. Entonces tienes que mirar cuando se levantan dirigentes, incluso cuando hombres en nombre de Dios se levantan, supuestamente en nombre y la causa del pueblo, pero tienes que empezar a discernir si es su causa, si está en su nombre. Por eso Jesús decía, yo no he venido en mi nombre. Si alguno viene en su propio nombre, ustedes lo aceptan, pero yo no vengo en mi nombre. Y vas a entender muchas de las palabras de Jesús. Las palabras que yo les hablo no son mías. ¿Por qué? Porque intenta decir que todo el que venga en su nombre o el que intente luchar o pelear y establecer su causa en la tierra, ese es un ladrón. No es verdadero.
no es justo. ¿Aló? Mire este es espectacular, Génesis 35:18. Mire lo que dice. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, hijo de mi aflicción. Dice, mas su padre, ¿sabe cómo lo llamó? ¿Sabe cómo lo llamó su padre? Lo llamó Benjamín. ¿Y sabe qué significa Benjamín? Significa hijo de mi mano derecha. ¿Qué es lo tremendo del pasaje? Que los que en realidad se van a sentar a la diestra de Dios, los que están de acuerdo conforme su corazón, los que están de acuerdo con su reino manifestado, primero pasan por la aflicción. Aquí lo que intenta mostrarte es proféticamente lo que pasó en la cruz, porque Cristo fue un hombre de aflicción, un hombre de dolores, un Benoni. Pero cuando sufre el Señor, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace el Padre? Lo exalta a su diestra. Por eso que Jesús decía, ahora verán al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios y puesto sobre toda autoridad, sobre todo principado y potestad. ¿Por qué? Porque sufrió. Solo los que están dispuestos a sufrir por su reino, a sufrir por él y por sus hermanos. Los que no buscan su causa son los que serán llamados Benjamín. Entonces acá hay que estudiar, hermanos, proféticamente quiénes son Benjamín. ¿Y sabía que es el último hijo de Jacob? Y proféticamente ahí está la última generación de estos tiempos, que son los que se van a sentar a la diestra del Padre. Vemos entonces la derecha como un lugar de ¿qué? De sacrificio en primer lugar, antes de exaltación. Vemos la aflicción y el dolor y la angustia, el sufrimiento, antes de la exaltación. Pablo decía, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones y aflicciones entremos ¿a dónde? Al reino. Hello. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano, busque las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No busque causas humanas. ¿Qué le quiero decir? Que cuando usted vaya a votar, porque tenemos que votar, y todo lo que contribuye a la paz o al beneficio del país, es válido. ¿Cierto que sí? Es válido. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando votes, lo haces con la conciencia de que vas a aportar y vas a hacer algo en pro de la nación. Pero no te confundas en el sentido de que tú sabes y eres consciente de que tu causa es de dónde? Del Señor de los ejércitos. Lo podemos ver con Josué. Josué estaba peleando por Israel y muchas cosas, hermanos, nos va a tocar como Josué. Nos va a tocar pelear ¿por quién? Por Colombia. En el sentido de que vamos a tener que votar, vamos a tener que hacer manifestaciones, vamos a pelear con ayuno, vamos a pelear con oración, primero que todo, pero también aquí tienen que haber votos, tienen que haber manifestaciones a favor de Colombia. Pero ¿sabes que el cielo impondrá su voluntad en la tierra? Y sabemos que nuestro reino es de dónde? Del cielo, y que tenemos que alinearnos a la voluntad ¿qué? De Dios. Pero también tenemos que hacer nuestra parte en la tierra. Pero tu causa eterna no es terrenal. Los principios de verdad no son terrenales, aunque te toque militar en ellos en la tierra. Sabes que los principios son eternos y se alinean con el corazón de Dios y con ¿qué? Y con su reino. Pero como Josué te va a tocar pelear por tu nación. Y te va a tocar pedir la dirección de Dios. Y Dios nos puede dirigir. Y Dios puede ayudar a Colombia. Esto significa
¿Que Dios está apoyando a Colombia o está en pro de la causa colombiana? No. Dios está en pro de su reino, de establecer su justicia, de establecer su Jerusalén aquí en la tierra. Pero Él puede ayudar a Colombia, así como lo hacía con Israel. Iglesia, ¿se está entendiendo? ¿Se comprende? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto de derecha e izquierda en Colombia? Sabemos que estos dos partidos están en nuestro país. Y sabemos que uno de ellos, en este caso, hermanos, repito, no estoy optando por una posición. A ver, ¿cómo me hago explicar? El Señor me ayude a explicarme. Creo que fui muy claro con lo de Josué. Porque sabemos que nuestro corazón debe estar con su reino y con su voluntad. Pero como Josué, nos toca hacer nuestra parte en la tierra. Hello. Y yo le tengo que decir grandes verdades. Yo no le vengo a decir a usted que la derecha en Colombia, mejor dicho, es la opción y la causa de Dios y de su reino. No. Porque creo que ambos necesitan, ambas causas son muy humanas. Pero sí le quiero dar a entender algo. Porque me puse a investigar un poquito y me di cuenta de lo siguiente. De que la izquierda, ya la posición ideológica, que en principio era muy económica, que tenía que ver con esto de igualdad de derechos, que tenía que ver con que se tenía que quitar la propiedad privada, hacer igual a todos. Y muchos de ustedes lo saben y lo pueden investigar. Después de que cayó la Unión Soviética y se dio cuenta de que ningún país con el comunismo, que es el pensamiento de la izquierda, hermano, ha podido levantarse. Miren a Venezuela. Hermanos, miren cómo está Cuba. ¿Cómo quedó Bolivia? ¿Cómo iba Argentina? Países que quedaron devastados por este sistema de pensamiento, hermanos. Y cuando la gente se da cuenta que esto en realidad no lleva a nada, ¿sabe qué hizo este sistema de pensamiento? Cambió de lo económico a lo cultural. Todo este lenguaje, escúcheme muy bien, pueblo de Agua Viva, todo este lenguaje de lenguaje inclusivo, de la inclusión, todo este lenguaje de proaborto, todo este lenguaje de cambio de género o de identidad, todo este lenguaje relativista, viene ahora de la izquierda. Y me puse a investigar y quería entender por qué cambian la estrategia y por qué ahora las personas de la izquierda luchan más en nombre de un cambio cultural y quería entender por qué. ¿Y sabe por qué? Porque es la manera de que cambiando el pensamiento, que a propósito son los que están promoviendo también y quieren traer abajo el cristianismo, la Biblia, verdades absolutas, están en pro muy del relativismo, cambiando la mentalidad de las personas, dándoles una identidad, porque aparentemente pareciera que a libertad y identidad no les están entregando una identidad. Ellos van a terminar con su cometido económico, pero se dieron cuenta que se puede hacer más fácil sin armas, que el comienzo puede ser más próspero simplemente haciéndolo como cultural. Entonces aquí hay, hermano, algo diabólico y satánico. Hello. Entonces tú tienes que despertar. Y muchos creyentes no saben esto y no saben los partidos que están apoyando. Y cuando van a votar no lo hacen con conciencia o con discernimiento de lo que está pasando. No saben que la izquierda está promoviendo todo aquello en contra de lo cual va la Biblia. De principios. Ellos, por ejemplo, ¿sabe uno de los principios de la izquierda ahora? De la agenda que tienen. Ya están cambiando el modelo familiar. Ellos son los que están promoviendo el modelo familiar de qué? De que
Claro, el modelo familiar de que ahora pueden haber familias homoparentales. ¿Usted me entiende? Están diciendo que la cultura en realidad es algo que nos ha hecho definir lo que es la familia, que la familia es algo cultural, no biológico. Y te das cuenta que detrás de esto hay una agenda satánica y diabólica que tiene fines más malévolos detrás. Y la gente está cayendo redondita y la gente no se está dando cuenta de lo que está ¿qué? Pasando y sucediendo. Y usted, hermano y hermana que me está escuchando, debe de saberlo. Debe entenderlo. Creo que una de las cosas más sabias que dijo Jesús es: den al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Hermanos, es hora de despertar. Y por eso comencé diciendo lo que dijo esta profeta. Debemos de despertar a la realidad de lo que viene para Colombia y la gente en Colombia debe de prepararse. Tenemos que ayunar y tenemos que orar. Una de las cosas que más me sorprendió estudiando, y creo que lo dijo en otras predicaciones, fue acerca de la globalización. Vamos a ver si no me equivoco. Fue un término que empezó siendo, es que hay dos, no me acuerdo del otro. Fue un término que empezó haciendo y refiriéndose más que todo a la industria y a los cambios tecnológicos que se iban a dar en todo el mundo y en el planeta, que iban a mejorar muchas condiciones, pero ahora hay una agenda, que es la Agenda 2030, que tiene que ver con que gobiernos internacionales van a influir en estados y en países para que se cumpla una agenda donde tiene todo esto que le acabo de decir. Ideología de género, proaborto, lenguaje inclusivo, todas estas cosas. Donde gobiernos internacionales quieren instaurarlo, escuche, en las naciones, en aquellos que estén abiertos a eso. Entonces, hermanos, hay que despertar. La iglesia tiene que estudiar del tema, la iglesia tiene que conocer, hermanos, estudien sobre esto. No se quedan con lo que yo les digo acá, vayan, investiguen en sus casas, oren, porque tenemos que despertar. Entonces, quiero terminar diciendo en esta prédica que como iglesia y como pueblo de Dios, tenemos que, hermanos y hermanas, uno, entender y saber la verdad de que nuestras causas humanas, aunque estén disfrazadas de virtud y aunque parezcan por el bien de nosotros, nada tienen que ver con Dios. Por ahí está viendo algunos debates teológicos que están en las redes ahora muy comunes. Debates entre fulanito que es siervo de Dios, que Dios lo ha usado, y fulanito. Y ahora están muchos esos debates. Y pensaba en esto: Señor, ¿cuántas veces estamos simplemente en lucha de nuestro nombre, de nuestra marca, de nuestro ministerio, defendiendo nuestra causa? Lo mismo que pasa con la política. Hombres defendiendo su causa. Pero no es la causa de Dios. Y creo que a veces Dios permite que determinados partidos estén por muchas razones, pero no necesariamente son su voluntad. Y la iglesia tiene que discernir eso. Y el mayor engaño es de que la causa de los hombres no es la causa de Dios. Y solemos confundir esto. Pero que el Señor nos dé discernimiento y un corazón para conocerlo a Él. Para mirar su causa. Así como Job. Creo que Job en estos momentos es un ejemplo para nosotros. Porque el Señor dice: Él se habló lo recto de mí. ¿No le gustaría a usted, hermano y hermana que me está escuchando, hablar lo recto y estar de parte de la causa del Señor? Así como Job lo hizo, y que el Señor pueda decir: mi siervo tal ha hablado de mí lo recto. Él ha hablado lo recto de mí. ¿No le gustaría a usted, más que conocer los mandamientos de Dios, poder conocer su corazón?
Hermano Dani, ¿por qué lo dice? Porque hoy todos tenemos sus mandamientos y resultamos con causas diferentes y en nombre de nosotros. Eso nos da muestra de que poco conocemos el corazón de Dios. Pero hoy yo creo que el Señor nos ha dado discernimiento y nos invita a conocerle, a conocer su corazón, para poder estar del lado de su justicia, de su reino, y no, hermanos, de nuestras causas disfrazadas con su nombre. Señor, gracias por esta enseñanza, gracias porque nos das entendimiento, sabiduría, conocimiento espiritual para entender grandes verdades y secretos. Gracias, Señor, porque nos das discernimiento para poder, Rey de los ejércitos, saber que no nos podemos desviar ni a la derecha ni a la izquierda de tu evangelio, de tu reino, de tu corazón, de tu causa, Señor, que se puede ver en la muerte de Jesús revelada, en su resurrección y en su ascensión al cielo, que se puede ver revelada en el evangelio, tu corazón, Señor. No nos dejes desviarnos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, mas permítenos, Señor, caminar en este camino con prudencia, con rectitud, conociendo tu corazón, para que ni nuestra causa, Señor, ni las causas de los hombres, Señor, sean para nosotros, Señor, la voluntad o el deseo de nuestro corazón. Señor, rogamos por Colombia para que tú hagas una obra especial. Rogamos, Rey de los ejércitos, para que tú seas obrando de una manera especial y tengas misericordia de Colombia. Oramos, Señor, para que levantes líderes y gobernantes, Señor, que puedan traer justicia, Señor. Gobernantes que te conozcan. Gobernantes, Señor, que se alineen con tu corazón. Gobernantes, Señor, que quieran tu causa y no sus causas. Rogamos, Señor, porque te acuerdes de Colombia, porque liberes a Colombia, porque hagas, Señor, una obra sobrenatural y especial en medio de nosotros. Rogamos, Señor, que abras los ojos del pueblo colombiano, que despiertes al pueblo colombiano al ayuno, a la oración, Señor, y al discernimiento, Señor, para que este tan grande mal que se avecina, que ya ha sido profetizado, Señor, no venga a nuestra nación y nuestra nación sea libertada, nuestra nación, Señor, sea transformada y convertida a ti, que es tu deseo, Señor. Ayúdanos, Rey de los ejércitos, ayuda a tu pueblo, Rey de la gloria, que podamos ser como Job, hablar de ti lo recto y vivirlo y hacerlo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.